Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Desholandizadas. Les habla Florencia Delotto y estoy con... Naya Donore, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bien, y hoy, dentro de poco, estaremos celebrando nuestro 7º año en estas latitudes. Y recién Naya comentaba, justo antes de empezar, que será algo así como nuestro 7º año en Como el Tíbet. los 7 años en el Tíbet, como la película. Sí, qué Sí, coincidencia, ¿no? Y además que las dos llegamos en el mismo año y en el increíble. mismo mes. Sí, sí, Una coincidencia extraordinaria, diría yo. sí. Por una diferencia de muy pocos días, de muy Sí, pocos sí, días. sí. Y nos parecía, el resultado, vamos a hacer un sincericidio y confesar que no ha sido fácil elegir o recortar el tema de este capítulo, pero más o menos la idea sería hablar un poco de qué hemos aprendido, qué valoramos luego de estos 7 años en este país. Puede ser por ahí. Y bien, si quisieras comenzar. Arranco yo entonces, sí. Bueno. Sí, le hemos dado vueltas a este tema. eh, es un tema, claro, que se podría profundizar mucho en él. Pero a mí me gusta entender mi proceso de migración como un proceso de crecimiento personal. Quizás es una estrategia mía adaptativa que me ayuda a mantenerme optimista, sobre todo en los momentos difíciles, eh, y por eso quiero compartirla hoy día en el podcast, porque a mí me ha ayudado bastante y espero que le ayude también a otras personas, ¿no? Pensar sobre todo frente a la adversidad, bueno, ¿qué estoy aprendiendo yo aquí? ¿Qué estoy descubriendo de mí? ¿Qué puedo cambiar eh, para vivir mejor y ser más feliz? Que en lo personal es ese mi objetivo, ¿no? Aquí y en todas partes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar de eso, del crecimiento personal. Y la primera idea que se me vino cuando me puse a reflexionar sobre esto es el término de adaptación. De pensar, bueno, yo me vine a vivir a un país totalmente distinto al mío, con otra lengua, con otro clima, etcétera. Eh, Tengo que adaptarme, he tenido que adaptarme, a veces con alguna resistencia, otras veces con mucha facilidad, eh, pero para mí es clave la adaptación. En facilidad pienso, por ejemplo, que a mí siempre me ha gustado andar en bicicleta. Entonces o sea, una de las cosas que disfruto de este país y que practico todos los días es usar la bicicleta, moverme en bicicleta a todas partes. Entonces eso fue algo fácil que a mucha gente le cuesta, incluso hay gente que tiene que aprender a andar en bicicleta acá en Holanda. Afortunadamente yo no tuve que pasar por eso porque siempre me ha gustado. Entonces, en ese sentido, ha sido fácil adaptarse a cómo funciona el transporte acá en este país, pero hay otras cosas que yo he notado que me han generado mucha resistencia y que he ido descubriendo en la práctica, ¿no? Y también de ir conociéndome más, porque hay cosas, de verdad que hay cosas que yo he descubierto acá eh, que antes no sabía porque no había necesitado pensar sobre eso. Por ejemplo, yo aquí en Holanda descubrí que soy introvertida, porque yo en Chile tenía como siempre esta oscilación entre tener, claro, una vida social más o menos activa, actividades y todo, pero también tenía mis momentos de retiro y yo no me había dado cuenta de eso hasta que llegué acá y me empecé a sentir muchas veces forzada a socializar, porque es algo de la cultura de este país, creo yo, el tener, bueno, por ejemplo, lo que acá llaman las charlitas, ¿no? Como hablar un poco con una persona desconocida cuando estás esperando el bus o cuando estás en una situación donde hay dos personas esperando algo, se espera que tú hables con la persona que está al lado tuyo, ¿no? Y eso
A mí, yo creo que hasta el día de hoy me genera incomodidad, aunque ahora lo hago con más soltura, pero a mí me sigue pareciendo raro e innecesario. Pero yo lo hago como estrategia de adaptación, porque como sé que acá es importante eh, y que se espera que tú lo hagas, yo dije, bueno, voy a aprender a hacerlo. Insisto, me ha costado, muchas veces he ensayado cosas así como, bueno, si me encuentro con esta persona aquí le voy a decir tal y cual cosa, y fíjate que funciona, me ha funcionado. Y yo noto que muchas veces la percepción de la gente cambia, ¿no? Cuando tú tienes esa charlita. eh, Como del small talk que dicen en inglés, como claro, esa conversación bien superficial de hace frío, hace calor, o el bus viene retrasado, o algo así, ¿no? claro, Sí. claro, sí. Pero ¿cuál por qué por qué sería necesario hablar tener esta charlita con alguien que también espera el bus, como una especie de te veo y te reconozco, o sé has reflexionado sobre eso, de por qué hay que tenerla? No mucho, la verdad, no. Yo creo que es algo de que reduce, creo que esto me lo dijo un holandés alguna vez, que, que reduce como ese miedo que tú puedes sentir al otro, como si estás en una situación, y yo lo entendí una vez que, no recuerdo por qué, salí muy temprano, esto fue hace años atrás, salí muy temprano en la madrugada o andaba muy tarde en la calle y me encontré con alguien. Y en ese momento, cuando nos encontramos con esta persona, como que nos miramos a los ojos y nos saludamos, cosa que yo antes nunca hubiese hecho. Y ahí entendí esto que me dijo un holandés una vez, que en el fondo en ese saludo, en ese mirarse y decir algo, se disuelve el miedo que tú puedes sentir por esa otra persona porque no sabes quién es ni qué intenciones tiene. Yo creo que Sí. tiene que ver con eso, que es en el fondo que tú le transmites el mensaje al otro de que no eres una amenaza Ajá. para Sí. él o para ella. Yo creo que es eso, es como esta cosa de ser amigable, que acá se usa mucho también ese término, Sí. ¿no? Sí. Que tiene, creo que, un sentido distinto al que nosotros le damos, por lo menos en Chile. Como que acá ser amigable para mí es ser amable, yo lo calificaría como amabilidad. Y acá es muy valorado eso, ¿no? Sí. Sí. Sí, a veces cuando estás arreglando el jardín o algo enfrente a tu casa y pasa un vecino y te hace algún comentario sobre lo que estás haciendo, como muy banal, pero en realidad Claro, claro. parece banal, pero O es te como... dice Hutbeisa, Ah, sí, que tienes que explicar qué significa eso. es como estar ocupado en algo útil. Sí, Claro, es sí, como que te felicitan por estar haciendo algo útil, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Em, Sí, bueno, eso, bueno, son como ejemplos quizás muy cotidianos, ¿no? Pero también yo creo que esta adaptación tiene que ver con cosas más profundas, que para mí me llevaron, porque ese fue un proceso que hice acá en Holanda, al concepto de la gestión de las emociones, que es en el fondo empezar a reflexionar sobre cómo tú te sientes, por qué te sientes así, cuál es el origen de eso y qué puedes empezar a hacer para sentirte mejor, ¿no? Cómo gestionas tus emociones. sí. Y la primera emoción que se me viene a la mente en este momento, a propósito de la experiencia de la migración, es la frustración, ¿no? Lo frustrante que puede ser cuando tú estás aprendiendo una lengua y no te puedes comunicar, o cuando estás buscando trabajo en tu área, a lo mejor de experiencia profesional, y te encuentras con el rechazo, digamos, con que se te cierran las puertas, o con que no puedes hacer aquello que querías hacer acá en este país. Entonces yo creo que ese ha sido un desafío importante, como reconocer la frustración, saber de dónde viene también y cómo poder gestionarla mejor, ¿no? Cómo poder tomar acciones para que ese no sea un sentimiento que finalmente te termina inmovilizando, ¿no? O impidiéndote avanzar en la dirección que tú quieres.
Sí, eso es clave, es Ujú. clave. Sí, en mi caso, a veces tengo cierta dificultad con la adaptación como concepto porque me pregunto cuáles son esos límites de hasta Mm. dónde ceder para adaptarse o qué incorporar o qué no. Es algo que me voy siempre como preguntando sobre la marcha, voy reflexionando sobre eso, eh, prácticamente a diario diría, ¿no? Y como he comentado ya muchísimas veces en este espacio, mi actividad profesional en este país es enseñar español, algo que ya hacía antes de venir acá, y para mí fue todo un descubrimiento en muchos aspectos, ha sido una experiencia, y sigue siéndolo, una experiencia sumamente enriquecedora. No tanto del punto de vista técnico en sí, eso más bien ha sido lo contrario, pero sí se me ha hecho mucho más patente esta frase que dice algo así como uno no sabe lo que no sabe, y para mí, porque uno no sabe cómo se va a sentir frente a tal situación hasta que está en esa situación. Resulta una perogrullada lo que estoy diciendo, pero me pasaba que cuando enseñaba en Uruguay a personas que querían aprender español porque querían vivir en América Latina o estar más tiempo o tenían una razón más o menos así, eso tenía un impacto directo en su compromiso con el aprendizaje y sobre todo hasta qué punto querían llegar con la lengua, ¿no? Y cambiaba mucho la actitud, y cuando he venido para acá he visto que eso no ha sido así, no ha sido justamente lo contrario, y se quiere aprender el español para cuestiones muy elementales como ordenar algo en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y en las clases, en las interacciones con un alumno o con 15, ahí he tenido que sacar un poco de la galera la paciencia, que no sabía que era tan paciente, para no reaccionar y luego reflexionar sobre por qué escucho ciertos comentarios o me dicen ciertas cosas, cuál es ese origen, por qué me dicen lo que me dicen, sobre el español o sobre la cultura de los países o las culturas de los países hispanohablantes. Y cuando hablo con colegas a quienes les pasa lo mismo, pasan por situaciones muy similares, veo que claramente no es algo personal, que es más bien estructural, que es de esta sociedad. Y bueno, me he sentido muy agradecida con mi formación de Uruguay, que me ha permitido mantenerme firme, paciente, pero firme en la fundamentación que doy para dar respuestas que doy sobre ciertos aspectos. Y, y me ha hecho observar sobre todo, bueno, por qué una persona reacciona como reacciona, un alumno te dice las cosas que te dice, de dónde viene, y me ha hecho observar otros aspectos de la sociedad, ¿no? Quizás estoy siendo muy críptica ahora, pero con ejemplos como por qué siempre se asume que la gente que vive en América Latina vive peor, ¿no? Y eso me ha hecho pensar que de por sí se parte de esa base, ¿no? Si bien por supuesto que hay excepciones de alumnos que no tienen esa idea, pero por lo general la idea con la que se viene es que en América Latina las condiciones de vida son de partida mucho más hostiles. Y a veces eso me ha hecho reflexionar muchísimo sobre qué se entiende por bienestar, qué se entiende por felicidad, por ser feliz. Aquí en Holanda el término para referirse a felicidad es, o feliz, ser feliz es geluk sein, ¿no? Geluk se escribe con G-E-L-U-K y tiene una doble acepción, que es fortuna y es felicidad. Claro, como suerte, ¿no? Suerte, sí, sí. Mm. Y de hecho, hemos hablado contigo, Naya, fuera del Micrófono. podcast, fuera de micrófonos, sobre las situaciones muy vigentes, ¿no? En este momento hay un gobierno de un partido bastante, podríamos decir, xenófobo, De de derecha derecha, y xenófobo, sí. O xenófobo. que profita, digamos, de este rechazo que la sociedad holandesa
tiene hacia, bueno, los extranjeros de países no occidentales, como les llaman acá, y los refugiados, ¿no? Que son Sí. en su mayoría, en la actualidad, vienen de países que están en conflictos, ¿no? Como Siria, eh, Sí, muchos, Eritrea, sí. hay, creo, no recuerdo, Sudán es un caso Sudán, también, sí, pero muchos otros lugares sí. también, incluso de América Latina ahí. Claro, Venezuela también está incluido ahora como los países, aunque no está, creo que el Estado como no es uno de los países que garantiza que es el asilo, ¿no? La condición de asilado. Sí hay en la práctica, o había, no sé cómo será ahora con el nuevo gobierno, la idea de al menos no deportar a la gente, a los venezolanos que llegan acá solicitando asilo político. eh, Se les permite, digamos, entrar a los centros de asilo y hacer todo el procedimiento, digamos, que puede durar varios años, ¿no? Yo Sí. conozco gente que está en ese caso, digamos, que lleva muchos años aquí en Holanda en el proceso de solicitud de asilo, eh, y a muchos de ellos finalmente se les otorga, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí. nos desviamos un poquito con el... No, no, Porque bien. íbamos a hablar de los buscadores de felicidad, ¿no? Ese era el concepto. Correcto, sí, Sí. porque hace poco nosotras vivimos en la frontera con Alemania, ¿no? En la Holanda profunda, digamos, lejos de Ámsterdam, lejos de las grandes ciudades, y muy cerca de donde vivimos tenemos la frontera con Alemania y hace poco salía en la televisión la ministra de Migración y otras cosas que no recuerdo porque son títulos bastante extensos, eh, y se había puesto junto con cuerpos policiales que hay en este país, se habían puesto a controlar la identificación de los que venían por tierra, la gente que venía en auto por tierra a Holanda. Entonces, Desde Alemania. Desde Alemania, desde Alemania. Se pararon al lado de la ruta y fue la televisión a filmarlos y luego los entrevistó a un par de policías y a la ministra. La señora es Faber de apellido, como los lápices, y bueno, ella decía sí, porque esta forma es una de las más eficientes para poder frenar a tiempo de los Geluksuchers, que son estos buscadores de fortuna, de felicidad. En cualquier caso suena como positivo, ¿no? Porque buscador de fortuna es como el que a mí me lleva inmediatamente al Far West de Estados Unidos, el que iba a buscar el oro, que podía pasar por Claro, en California. Sí, ¿no? Como que a pesar de que las condiciones fueran muy duras, si encontraba oro, le iba a cambiar la vida para bien. Entonces, un poco volviendo a esto de qué se entiende, ¿no? Por felicidad, no, por supuesto que ni siquiera voy a Pero acá definir. tiene una connotación negativa decir buscador de felicidad, porque se plantea como un solicitante de asilo eh, que, que está mintiendo, ¿no? Se dice acá, por lo menos lo que yo he visto en los foros, cuando hay alguna noticia sobre los asilos Zucker y aparece la gente que está en contra de que lleguen tantos refugiados a Holanda, dicen, no, esos no son refugiados, son buscadores de felicidad. Y eso significa entonces que están fingiendo o exagerando una situación que no es tan dramática para que les den el asilo y poder quedarse en Holanda y disfrutar de los beneficios económicos de esta sociedad. Ese es como el discurso de la gente que está en contra y usa este concepto. Así Claro. al menos lo he entendido yo. Claro. Pero en cualquier caso, parecería haber como una idea de que acá se encuentra la felicidad. Claro, Por más sí. que lo estés haciendo de manera espuria y que mientas y que uses un sistema que no está hecho para eso, si pasas ¿no? Si no salta ninguna alarma y pasas la prueba, vas a encontrar, te vas a poder quedar y vas a poder encontrar la felicidad. Y en eso yo he reflexionado mucho, que se entiende acá por felicidad, y un poco reconectando con lo que decía de mi experiencia con alumnos, y esta presunción, este arrancar de una, como decimos en el Río de la Plata, pensando en que vos te viniste para acá y que acá estás mejor y que indefectiblemente vas a estar mejor, y ese estar mejor es muy discutible, por supuesto es muy discutible, pero a lo mejor, si lo comparo con mi situación personal en Uruguay, capaz que es más barata la vida en Holanda y puedo acceder a más bienes en Holanda que en Uruguay, pero se agotaría por ahí, porque luego ya en cuanto al relacionamiento con las personas,
a sobre todo eso, ¿no? Cómo se hace esa vinculación con el resto de la gente. Ahí ya me pregunto realmente si tengo más o menos felicidad, ¿no? Que no se puede, si no se puede definir, no se puede medir ya, es como... Claro. Pero lo que quiero decir es que se parte de esa base, ¿no? Y he aprendido, sí, okay, no puedo decir que ya he aprendido, uso explícitamente este tiempo verbal como he aprendido en el sentido de continuidad y sigo aprendiendo, ¿no? No es como que aprendí y ya quedó resuelto el tema, ¿no? Si sigo aprendiendo, he aprendido y sigo en ver... observar de dónde viene esto, ¿no? Como, que ha sido muy interesante de cómo se construye esa idea que hace que la gente asuma que vos venís de un lugar peor, de peores condiciones materiales, de vida en general, y que tuviste la suerte, a mí me lo han llegado a decir así alumnos, como solo unos pocos tienen la suerte de llegar a Europa, ¿no? Como la idea que comentaba del jardín de José Borrell. Así como que tú cruzaste en una balsa el Atlántico para llegar. Eres como la única sobreviviente. Sí, Sí. sí. Como ese imaginario, ¿no? Claro que está basado en situaciones reales que son, por supuesto, que dramáticas y no para tomarlas a la broma. Pero es que a veces, claro, cuando uno escucha estas cosas, yo muchas veces no sé si reírme o llorar porque están estas imágenes tan estereotipadas y que finalmente yo creo que es una visión muy limitada del mundo, ¿no? Sí. Ahora, para volver como a lo que yo quería plantear, el punto es, y a eso me refería yo con gestionar mis emociones, es si yo permito que eso me afecte o no y de qué manera me afecta. Porque, claro, hasta cierto punto yo creo que hay imágenes quizá o ideas que la gente tiene que tú no las puedes cambiar o que si tratas de cambiarla a los 2 días aparece una noticia y la gente vuelve otra vez como con la misma idea, ¿no? De que Latinoamérica es tan peligroso o qué sé yo, Caótico. las cosas que tú has mencionado ya. Pero claro, la pregunta que yo me hago desde el lugar en el que estoy ahora es finalmente qué es lo importante para mí, ¿no? ¿Quién soy yo y eh, qué es lo que quiero manifestar en este contexto, ¿no? Porque yo lo que sí rescato como experiencia de crecimiento personal es algo que quizá dije antes y me estoy repitiendo, ¿no? Es que acá yo he descubierto muchas cosas de mí que no sabía y que a lo mejor si nunca hubiese salido de Chile con la intención realmente de emigrar y de insertarme en otro contexto, no las hubiese descubierto porque allá había cosas que a mí se me daban bien o que yo las hacía automáticamente, no tenía que reflexionarlas, porque ese era mi entorno, ¿no? El lugar donde yo había crecido. Entonces tú sabes cómo relacionarte con la gente, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, cómo reaccionas tú frente a ciertos estímulos de tu entorno. Y acá es como que tienes que empezar a replantearte todas esas cosas, ¿no? Y cosas que vas aprendiendo, ¿no? Como yo recuerdo una de las cosas que más me chocó aquí en Holanda cuando empecé a vivir aquí es el tema de la distancia, por ejemplo, que tú no te puedes acercar mucho a la gente, que es incómodo, o no sé cómo saludas, esas cosas que son bien básicas, ¿no? Hasta cosas que son más sutiles, quizás más difíciles de ver porque ya están escondidas, digamos, en la forma en que la gente piensa, ¿no? Y eso yo creo que es lo más complicado de descubrir. Pero para mí siempre, o como finalmente decanto yo esto, es qué me pasa a mí, cómo me siento yo con eso y por qué. ¿Me entiendes? Entonces yo me pregunto, quizá te lo puedo devolver como una pregunta, ¿no? En el fondo, ¿por qué te molesta a ti que la gente piense esas cosas de Latinoamérica? Si al final hay no sé cuántos libros, cuántas películas, cuántos discursos políticos que alimentan constantemente eso, entonces, ¿por qué la gente tendría que pensar distinto? ¿No? O por qué tú esperas que la gente tenga otra idea de Latinoamérica en este caso? Claro, en mi caso
Bueno, quería decir algo sobre la gestión de las emociones, que para mí también ha sido un descubrimiento. Creo que gracias a estar en un contexto tan hostil y estresor, es que te estresa tanto, te lleva contra las cuerdas. He empezado a leer más sobre el tema de las emociones, incluso a hacer como dice Stanislao Bajras, que es muy recomendable, este argentino, a pensar en lo que estoy pensando, ¿no? Que es lo que, como tomar esa distancia y mirar en lo que estoy pensando, entonces capaz que yo estoy asumiendo cosas que no, que en definitiva están en mi cabeza, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Pero respecto a tu pregunta, bueno, siempre tuve la idea de que la educación iba a ser, en Europa, iba a ser de mejor calidad, y eso, en mi idea, era que la gente iba a ser más crítica, iba a tener un pensamiento más crítico, y bueno, y ha sido un gran descubrimiento ver que no dista mucho en realidad de lo que veo en Uruguay en términos generales, ¿no? Más creo que en Uruguay podría decir que a veces por fuerza de las condiciones en las que se vive, muchas veces la gente tiene que involucrarse más en su vida, en por qué el precio de las cosas es el que es y no otro, por qué los gobiernos toman ciertas decisiones y no otras, que bueno, en fin, entonces como que los mueve a pensar, mientras que aquí como tienen un bienestar material garantizado, hagan lo que hagan, es más fácil, digamos, abandonarse en ese quedarse ahí flotando, ¿no? Y no cuestionarse mucho. Y yo creo que era eso, que creo que eso es lo que más me ha chocado, que ver voy a mencionar un caso un concreto, te lo dije una vez, una alumna que yo tenía que era médica, bastante más joven que yo, y ella era médica general o médica de familia. En realidad no hay una traducción literal porque es Hausarzt, que es como médico de la casa. Entonces, bueno, es como la primera instancia antes de ir a un especialista, uno tiene que ir a esa persona y tiene que tener un Hausarzt aquí en este país. Entonces ella fue mi alumna durante un verano. Entonces esta alumna me pregunta, contame cómo es, contame un poco de Uruguay, que acá no sabemos nada. Y es cierto que Uruguay, también lo he dicho infinidad de veces, es un país minúsculo con muy poquita población. Y nunca están como en las noticias, ¿no? Creo que nunca lo he oído aquí en Holanda, ¿no? Entonces le digo, siempre empiezo con lo mismo, tiene 5 veces más territorio que Holanda y 5 veces menos población. Entonces, bueno, eso hace que cambie mucho tu forma de vivir. Y yo le conté que yo he vivido en el interior como 17 años, otros 17 en la capital, las diferencias, en fin. Y entonces me pregunta por qué hay tan poca población, y le dije que una mujer tenía 1,6 hijos en promedio, ¿no? Que ese era el promedio de hijos por mujer. Y entonces la reacción de ella, como así, totalmente espontánea, fue: ¡Ah! Tan invivible es. En holandés, por supuesto, porque esta conversación era al final de la clase y ya era en holandés directamente. Entonces quedé choqueada, porque digo, ¿qué relación hay entre que una mujer tenga menos de 2 hijos en su vida con que el país sea invivible? Y no te estás dando cuenta que en Holanda es más o menos la misma relación de hijos por mujer. Claro. Si Y que yo además, claro, es todo lo contrario, ¿no? Que se considera un indicador de desarrollo en términos como de políticas internacionales, que disminuya la tasa de natalidad de un país Claro, indica desarrollo, ¿no? claro. Porque en los países considerados más pobres o del tercer mundo pasa lo contrario, que hay un mayor número de hijos por mujer, ¿no? Claro, pero además lo que realmente fue para mí impresionante fue que con solo ese dato, bueno, sí, que hay mucho territorio, pues más grande simplemente, y la población es mucho menor que la de aquí, pero solo ese dato hace que te dispare esa reacción de: ¡ah, tan invivible es! Entonces eso no viene de lo que yo te acabo de contar. Vos me acabas de decir, contame cómo es tu país, que acá no vimos nada. Te digo 3 cosas. Te digo esto, tu reacción es invivible. Entonces eso tiene que haber sido cimentado de otra manera, que no fue en la clase, no fue en esa clase, no fueron en esas clases, fue en tu socialización en un país que ve a América Latina como un continente invivible, caótico, peligroso, etcétera. Entonces,
eso es un poco revolviendo tu pregunta, que me decías por qué me molesta. Y me molesta porque yo pensaba que en Europa iba a haber una educación donde la gente fuera más crítica de las cosas, y me doy cuenta que alguien que es médico, que supone que tiene que estudiar mucho, más como hablamos en el podcast de la educación, que pasa por todo ese filtro y llega a la universidad y estudia, aún así pasa olímpico, digamos, por el pensamiento crítico, de decir, necesito más información para emitir un juicio. Y bueno, quizás un poco eso, ¿no? ¿Por qué me genera mi Claro, pero haciendo el ejercicio de la gestión emocional, la pregunta siguiente sería de, bueno, ¿por qué eso me afecta a mí, ¿no? Que no es algo que tú tienes que contestar ahora en este espacio, por supuesto, pero yo cojo esa pregunta como para seguir profundizando en este ejercicio de gestión emocional, ¿no? Claro, pienso que sí lo he pensado mucho, ¿eh? Porque en definitiva, claro, fue una sorpresa, que se lo dije en el primer capítulo, que yo tenía ciertas expectativas que no se cumplieron, de cómo iba a ser Holanda en cuanto dije a sociedad abierta, multicultural, que es un poco lo que se vende en los brochures de las embajadas, que te dicen eso, y en Instagram te ponen como países del top, de los top en cuanto a diversidad, aceptación del otro, etcétera. Y bueno, yo reconozco que me equivoqué en tomar la decisión, si no yo no hubiera, porque yo no vine porque tenía que venir por otra razón, no estoy asilada, no tengo hijos que nacieron aquí, digamos que eso sí me interpela, porque supone que yo me equivoqué, debería haber hecho mejor mi investigación antes de venir, haber vivido más tiempo del que viví antes de instalarme. Y en definitiva me sigue interpelando porque me deja frente a la pregunta de, bueno, ¿por qué no me voy? ¿No? En el sentido de que sí, es una pregunta que para mí sigue abierta, ¿no? Que no, eso sí no lo voy a contestar ahora porque honestamente no lo sé. Pero bueno, es eso, ¿no? Es reconocer una equivocación, si se puede usar esa palabra, capaz que así medio rápido la uso. Y haberme dejado seducir por una propaganda que bueno, es eso, es propaganda. Por el buen marketing que tiene Holanda, sí, ahí afuera. Excelente, se excelente. Vende bien, se vende bien. Sí, es maravilloso. Digo, si tienen que estudiar marketing, vengan aquí, que es la meca del marketing. Meca. Sí. Pero bueno, ha sido muy, muy fructífero para descubrir todo este campo de lo que se llama neurociencia, y de ver cómo una está ahí frente a estímulos, como estos comentarios que comentaba recién, y ver cómo uno reacciona, y más allá de que cuando digo, bueno, yo no voy a resignarme o aceptar que eso sea así y que eso deje de importarme, sino tratar de decir, bueno, no voy a embarcarme en cambiar eso, porque sería una empresa imposible, me parece que, pero tratar de mostrar cuando se me da la oportunidad, o cuando me parece a mí también, mostrar que Latinoamérica es un continente muy complejo, pero no todo es narcotráfico y García Márquez y gente que vuela y no es solo eso. Y alguien me dijo una vez algo que por supuesto no era patrimonio de esa persona, pero me pareció genial, que es aprender a elegir las batallas, y en eso estoy, pero me pareció súper valioso una persona que hace más de 20 años que vive, no en la Holanda profunda, que eso ya es como que nosotros estamos como en la parte más en el Far West, que es más difícil, ¿no? Por el solo hecho de que las personas de esta parte donde estamos nosotras están menos acostumbradas a interactuar con extranjeros o inmigrantes. Habiendo extranjeros. Sí, pero por alguna razón que no lo sé, aún... sí, donde vivo yo en Arnhem hay 122 nacionalidades, pero no se nota. Y en Amsterdam probablemente haya igual 122, pero se nota mucho más. Ahora, ¿por qué? Habría que verlo en otro momento. Sí, ese es tema para otro podcast. Sí. Pero esta persona, que es psicóloga de formación, es española, vive hace seguro más de 20 años en la parte más, digamos, del Randstad, de esta zona más multicultural, entre comillas. Ella me dijo una vez que
En un momento tuvo así como una revelación, se sube en el ómnibus, al ómnibus, como decimos en Uruguay, al bus, con su hijo pequeño en el carrito y le iba hablando en español y el chofer le dijo, no le hable en español señora que va a aprender mal las dos lenguas. Y entonces El chofer. el chofer del autobús le dijo eso, entonces en ese momento ya tuvo esta revelación de elegir, es como tomar esos dos caminos, le contesto y le doy una lección porque a su vez ella está especializada en bilingüismo, y le doy una lección corta de que lo que me está diciendo es un disparate, o le digo que tenga buen día y voy, busco mi lugar, me siento, y eligió la batalla y esa no era una, y tuvo ese momento, pero no es solo racionalmente, sino que lo sintió, digamos, como que lo experienció y fue y se Claro. quedó en calma con ella en su No lugar. sintió la necesidad de rebatir Sí. Para mí igual eso ya es nivel zen, esa ¿eh? Ya es idea. como otra. Yo Sí, todavía no estoy ahí, pero sí. me pareció maravilloso que ella lo hubiera compartido Claro, conmigo. claro, yo pensé inmediatamente que hubiese hecho yo. Pensé inmediatamente camino intermedio. Yo le hubiese dicho, Señor, eso es algo privado. Porque Ajá. ahí es como, voy a decir algo quizá que va a sonar un poco grosero, es como un puntapié en los testículos, digamos, para alguien de Holanda, porque es en el fondo usando códigos que son holandeses, ¿no? Que tienen que ver con en qué te puedes meter tú y en qué no. Entonces, cuando tú haces un comentario que invade la privacidad de la otra persona y tú se los haces saber, inmediatamente retroceden y se sienten como muy incómodos, porque reconocen que traspasaron un límite, ¿no? Un límite que todo el mundo tiene, pero que si tú no lo haces saber muchas veces pasa desapercibido. Yo hubiese hecho eso, pero seguro que lo que hizo esta persona es mucho más zen, digamos, y mucho más autocentrado que responder de la forma que yo lo hubiese hecho, sí. Sí, Sí. pero es como ahí como Mm, devolverle como en un boomerang ese recurso que tienen acá de decirte, ¿no? Como metete en tus asuntos y claro, te dicen eso, ¿no? Es privado. claro. Sí, sí. Sí, que es como en Estados Unidos, ¿no? Que te dicen mind your own business, ¿no? Como preocúpate de tu Sí, asunto, ¿no? sí, Sí. Suena más elegante decir eso es privado, sí, yo creo. sí, mucho mejor. Sí, Sí, sí. nada interesante. Y entonces esas son las batallas Creo que que sí, hay que creo elegir. que hay que elegir, ¿no? Y está como esa cuestión ahí que todavía sigo maestreando, que es la hasta dónde aceptar y hasta dónde no. Y cuándo, Mm, pero creo que se puede poner abajo este paraguas de elegir la batalla, ¿no? Cuándo mm, realmente sacar la espada, ¿no? mm. Desenvainar ahí y decir, bueno, Claro, eh, sí. No, yo creo que yo estoy quizás a estas alturas, no sé, en otro espacios quizá, porque como, yo ahora en realidad que me lo cuestiono, como que no siento que tenga que reivindicar nada o casi nada a estas alturas. Como que estoy en una lucha como interna, digamos, de que frente a esas situaciones eh, lo que yo me pregunto es qué hago yo aquí, ¿no? ¿Qué, cuando te pasa eso. Eh, bueno, es que no, quizás estoy siendo muy ambigua en lo que digo, porque claro, hay situaciones en las que yo me he sentido violentada, se puede decir, sobre todo en situaciones que tienen que ver con mis hijos, con la crianza de mis hijos, eh, porque ahí es muy fuerte, ¿no? Que alguien te transmita este juicio de que tú estás haciendo mal las cosas, por X razón, porque le estás hablando en español o porque estás siendo muy cariñosa o porque, qué sé yo, porque tus hijos todavía no aprenden a andar en bicicleta. Hay miles de razones por las cuales acá se te puede juzgar como mala madre porque tus hijos no están cumpliendo con las expectativas que existen, ¿no? De lo que se supone que los niños tienen que ser acá para ser niños normales. Entonces sí, yo creo que eso a mí me gatilla una reacción muy emocional. Y muchas veces yo respondo desde esa emocionalidad o exteriorizándola o haciéndome daño a mí misma, porque a veces uno no dice
nada hacia afuera, pero por dentro se gatilla un monólogo que puede ser muy, muy dañino también. Como se dice, no sé si en Uruguay dicen esto, como comérsela solo, ¿no? Como Ujú. que te quedas ahí con ese monólogo que es súper dañino y que finalmente no es que la situación te haya sido indiferente, ¿no? A lo mejor tú aparentas indiferencia, pero por dentro estás sufriendo, ¿no? Entonces sí, yo quizás no puedo decir que yo no caiga en esas situaciones, pero ahora estoy en una fase en que me pregunto, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué tengo que aprender yo? Y yo creo que adaptarse, quiero volver a algo que dije al inicio, para mí adaptarse no es aceptar todo. No, yo no quiero que se entienda como, bueno, me adapto, hago esto, los holandeses son así, me adapto, lo No es hago. holandizarte. Claro, no es holandizarme ni obedecer ciegamente a todo lo que me digan acá los holandeses, ¿no? Sino que es hacerme la pregunta de, bueno, ¿qué? ¿Esto me beneficia? ¿Me sirve? ¿Puedo hacerlo? ¿Quiero hacerlo? Y entonces yo lo veo como una cosa muy, como una especie como de mosaico o de algo que, en cualquier cosa algo que no tiene un solo color. Claro. Porque hay algunas cosas donde yo puedo adaptarme rápidamente, las incorporo y siento que son positivas para mí, y otras cosas que no, o que las manejo situacionalmente. O sea que si yo veo que me beneficia actuar así, lo hago. Claro, Si yo veo que no me beneficia o que va en contra de mis principios, no lo voy a hacer. claro. Entonces, yo creo que Como sería en la vida misma en cualquier lado, ¿no? Independientemente de Holanda. es que sabes que yo creo que cuando uno está en su propio ambiente no tiene que pensar tanto las cosas. Yo creo que quizás esa es la diferencia. O no pasa nada si no lo, si no lo estás pensando, ¿no? Que es un poco lo que yo echo de menos a veces de estar en Chile, estar como que mi cabeza descansa un poco más porque puedo funcionar más en piloto automático. Y no tengo que estar dando explicaciones ni preguntándome qué está pensando la gente o por qué me dijeron eso. Que, como que en Chile yo Sí, me claro. siento como más actuando naturalmente, aunque no tiene nada de natural lo que pasa ahí tampoco. Pero claro, como es lo que yo aprendí, lo que yo sé hacer, lo que hago inconscientemente, automáticamente, es un descanso, ¿no? Claro. De alguna forma es un descanso. Digo, en teoría, porque quizá ahora, después de tantos años viviendo en Holanda, me voy a empezar a cuestionar muchas cosas también la próxima vez que vaya, ¿no? Sí. Pero yo creo que ese es un poco para mí en este momento la guía que tengo, ¿eh? Plantearme esa reflexión y preguntarme en estas situaciones, bueno, qué hago y qué puedo aprender, ¿no? Claro. De esta situación. Como más caso a caso, ¿no? Como ir viendo cómo que en la situación en la que te encontrás y cómo te encontrás también emocionalmente para enfrentarte a eso o para navegar esa Claro, situación. claro. ¿Y Sí. cuáles son tus prioridades también? Porque yo, por ejemplo, para ser más concreta, a veces estoy, no sé, he dormido poco o pasó algo y no tengo ganas de hablar con la gente en la calle. Entonces voy a ignorar, digamos, voy a transmitir la señal de que no me hablen porque no estoy en modo amigable, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, para mí sí es muy importante las buenas relaciones con los vecinos. Entonces, ahí sí voy a invertir. Aunque haya tenido un mal día y no tenga ganas, si la vecina me busca conversación, sí le voy a hablar y sí voy a ser lo más amable posible. Porque para mí es una conexión importante, Claro. tener buenas relaciones con los vecinos. Pero más allá, 2 cuadras más allá, hay un señor que siempre se para en la calle a saludar a todo el mundo y que busca conversación con todos los que pasan por ahí. A lo mejor, lo digo con respeto, yo no voy a hablar con él porque ese día tuve un mal día. Claro. Pero con los vecinos aquí de mi entorno cercano sí me interesa mucho mantener una buena relación. Claro. Eso por dar un ejemplo, ¿no? Claro. De situaciones que se presentan cotidianamente.
Sí, sí. Es como ir, también se acerca un poco esto de elegir las batallas, ¿no? Es como cuándo explicar algo, cuándo no, Ujú. cuándo poner límites, cuándo, bueno, decir, esta persona no la veo nunca más, seguro que nunca más la veo. Entonces, bueno, Claro, sí, sí. Sí, bueno, sí. yo me quedo con la sensación de que no logré profundizar en lo que quería, no sé por qué, quizá tengo que seguir dándole vuelta al tema, De la eh, gestión emocional, para poder plantear quizá cosas más concretas también. sí. Porque yo me pongo en la situación de alguien que está escuchando esto y se pregunta, bueno, ¿de qué De, me sirve a mí todo esto? Escuchar estas divagaciones, así que me disculpo de antemano si no logré como transmitir lo que quería transmitir hoy día. Sí. bueno, yo quizá para ver cómo Ujú. estamos con la hora, ya tendríamos que redondear. Sí. Yo para justamente redondear me iría con eso de lo que hablábamos antes, ¿no? De hacer este capítulo, que yo te ponía en el correo, ¿no? Te decía algo así como, bueno, está la gestión emocional por un lado, que siempre viene bien maestrar eso en cualquier punto del planeta Tierra. Es como, Mm, porque la vida tiene altibajo donde sea, entonces eso me parece que es una buena empresa en la que embarcarse. Y después también conocer, yo estoy pensando en colegas ahora que han venido estas semanas con problemas, me pasó esto, un alumno me dijo lo otro, no, la tropecienta vez que me dice que en mi país mi español no sé qué. Y ahí hay un trabajo más de corte intelectual de entender por qué la gente va a pensar que el español, en este caso bien concreto, ¿no? Vale menos que el de España, el español de tu país de América Latina, y también es como ponerse a estudiar uno mismo o hacer ese trabajo, ese esfuerzo para argumentar que, llegado el caso, ¿no? Cuando uno elige esa batalla y dice, le voy a explicar a esta persona, fundamental que efectivamente eso no es así y por qué. Y eso es un mm, trabajo, es estudiar y buscar la información y está. Hay gente que ha escrito sobre eso, hay mm, personas que investigan y mm. mira, si no querés leer, puedes mirar en YouTube congresos. Puedo recomendar uno de María Teresa Andrueto, una escritora argentina que descubrí hace muy poco. Y en un congreso de la lengua ella tiene que abrir el congreso que se hizo en Córdoba, Argentina. Y es una obra de arte ese congreso. Y ya solo escucharla a ella te puede ayudar por lo menos por dónde empezar a tirar de la piola si es que no tenés Mm, ni idea y estás dando español porque bueno, te pintó así, viniste acá y empezaste a hacer eso. mm, Eh, y entonces te vas a sentir mejor porque vas a entender que efectivamente tu español no vale menos que el de Madrid y en todo caso puedes explicarle a otra persona por qué y mm, mostrarlo. Entonces creo que está el trabajo como hacia adentro, que viene bien siempre, y el trabajo también de estudiar y ponerse a mm, investigar, eh, que también te va a ayudar a pararte de otra manera y no sentirte tan abrumado o abrumada porque te dijeron mm, algo que encontraste ofensivo y que lo es, porque si no es que mm, sos muy sensible y el problema sos vos y lo mm, es, ¿no? Te están diciendo algo es mm, una ofensa en realidad. Por más que ni siquiera se lo planteen como ofensa y no te lo quieran decir así, pero lo es. mm. Entonces, bueno, es un poco eso Sí. como para redondear hoy, pero sin duda que el tema podemos seguir sacándole punta al lápiz. Sí, yo quiero terminar también como para redondear mi monólogo interno con una imagen que se me vino de repente, que es la imagen de las 10 tinas. A ver. Que esto se lo escuché una vez decir a Wayne Dyer en una conferencia, que es un psicólogo norteamericano que publicó, bueno, muchos libros de autoayuda y crecimiento espiritual, seguramente mucha gente que nos escucha lo conoce. Él dice que una vez en un retiro que él estaba conduciendo, vio que habían 10 tinas donde la gente podía sumergirse como una especie de jacuzzi, cosas así, ¿no? Que iban desde una muy fría a una muy caliente. Pero la gente tendía a usar solamente las tinas que estaban en el centro, que eran más bien tibias, ¿no? De una temperatura agradable. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, le pidió a la gente que probara las 10 tinas para que experimentase lo que le producía
estos cambios de temperatura, desde el frío extremo hasta el calor extremo. Y yo veo de alguna forma la migración como esa experiencia, ¿no? Si yo me hubiese quedado en Chile, estaría en las tinas del centro, y acá he tenido que probar literalmente, ¿no?, todas estas temperaturas, y eso me ha enseñado cosas de mí misma. Y eso es como el mensaje con el que yo me quedo y me repito a mí misma en este podcast, ¿no? Maravilloso. Bueno, nos vamos con esta imagen espectacular y agradecidas por habernos acompañado hoy en un poquito más largo, 50 minutos, pero bueno, seguimos abiertas a las opciones que quieran darnos de temas, ¿eh? Así que siempre pueden escribir y sugerirnos temas. Bueno, nos vemos entonces en el próximo podcast. Chao, chao, chao.